Solo cuando podamos entender que la acidez gástrica tiene que ver generalmente con una falta de ácido en el estómago, es cuando vamos a tener la capacidad de generar un diagnóstico, pero sobre todo un tratamiento efectivo. Porque el estómago, más allá de que es una pieza clave en la digestión, recibe todos los alimentos de la boca y los sigue procesando. Por un lado, a nivel mecánico, es decir, tiene capacidad de motilidad, sigue entre comillas masticando los alimentos. Pero también, con este medio ambiente bien ácido, lo que hace es no solamente procesar alimentos, sino que también, y sobre todo, mata, elimina, aniquila todos aquellos microorganismos que puedan llegar a ser nocivos para nuestra salud. Y después, bueno, le pasa todo al intestino delgado para que absorba los nutrientes, las vitaminas, los minerales, etc. Cuando nosotros sentimos esta acidez, muchas veces se trata de hipocloridria, es decir, una falta de acidez. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cómo se puede entender que una falta de acidez se sienta como un exceso? Y tiene que ver con que el estómago tiene que tener, idealmente, un pH de 2,5. El pH es una forma que tenemos de llamar qué tan ácido o alcalino es una sustancia en el organismo. Entonces, por el ácido clorhídrico, el estómago tiene que tener adentro un pH aproximadamente de 2,5. Y el esófago, el que está arriba, el tubo por donde le llegan los alimentos desde la boca, tiene que tener idealmente un pH del doble, de 5, es decir, más alcalino, menos ácido. En el medio hay una válvula que se llama cardias y que, si no tiene ninguna falla estructural o biomecánica, se va a cerrar o abrir por diferencia de pH. Entonces, si el estómago empieza a aumentar su pH, es decir, se hace menos ácido, se va a empezar a igualar al del esófago y va a empezar a fallar. Y nosotros vamos a empezar a sentir ese reflujo gastroesofágico o los gases que suben desde el estómago, que por más que no sean tan ácidos, igual nos van a quemar la garganta. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué podemos tener un estómago que pierde su acidez? Y, en primer lugar, está la alimentación. Mejor dicho, la mala alimentación, porque los productos refinados, ultraprocesados, etcétera, van a hacer que colapsen todas las estructuras, las células epiteliales que generan el ácido clorhídrico y vamos a empezar a perder acidez. Por otro lado, el picoteo. No, esto de comer 6, 7 veces por día hace que se fatigue todo el sistema y también vamos a empezar a tener una deficiencia. El Helicobacter pylori también nos puede generar una hipocloridria, pero ¿qué pasa? El Helicobacter pylori está con nosotros hace miles de años, que incluso hasta tiene muchos beneficios en nuestra salud. Lo que pasa es que si el estómago pierde su medio ambiente ácido, el Helicobacter pylori va a descender, se va a atornillar a las paredes del estómago y nos va a generar una gran inflamación, dolor y mucho malestar. Y lo peor es que después terminamos tomando antibióticos para matar el Helicobacter pylori, que así es el tratamiento, y nos va a provocar que todo esto empeore. Ahora, sin lugar a dudas, la causa principal de la hipocloridria tiene que ver con estos antiácidos, ¿no? Los inhibidores de la bomba de protones, mal llamados protectores gástricos, porque la realidad es que lo que hacen es anular la función del estómago. Y yo entiendo que si ustedes están tomando medicación, como les decía antes, algún antibiótico o algún analgésico antiinflamatorio porque están con mucho dolor, es necesario, porque si no, podemos lastimar el estómago, pero también tenemos que entender que si esto lo utilizamos de manera crónica y muy prolongada en el tiempo, o automedicados incluso, va a hacer que se lastime toda la función gástrica y también vamos a empezar a tener esta hipocloridria, vamos a perder esta acidez estomacal y vamos a empezar a tener esta sensación de reflujo de acidez. ¿Y qué va a pasar? Por un lado, va a generar dolor. ¿Cómo llega un problema del estómago a generar dolor físico? Y tiene que ver con un montón de cosas. En principio es porque cuando terminamos de comer, media hora, 45 minutos después, vamos a sentir una distensión abdominal muy importante, ¿no? Una inflamación postprandial muy importante. ¿Y por qué? Porque todos los alimentos van a pasar semiprocesados al intestino delgado. Esto va a generar una hiperpermeabilidad intestinal, que es cuando toxinas y, todo lo que comemos, que muchas veces son productos refinados, van a empezar a lastimar y van a empezar a penetrar las barreras intestinales y nos van a empezar a colonizar. Entonces vamos a terminar generalmente con lo que se llama una endotoxemia, que es ni más ni menos que una inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Estamos todos inflamados, todo el cuerpo inflamado, entonces tenemos dolores articulares, musculares, cansancio crónico, sueño entrecortado, también neuroinflamación, porque si bien el cuerpo siente dolor, el cerebro no tiene nociceptores, el cerebro no tiene sensores de dolor, por lo cual se expresa con sensaciones, angustia, ansiedad, depresión.
Entonces muchas veces podemos tener lo que se llama una depresión como una manifestación de una enfermedad inflamatoria del cerebro. Yo les hice un video al respecto. Y todo esto tiene que ver con que estamos procesando mal los alimentos en el estómago. Además, la vitamina B12 no se va a absorber correctamente, así como tampoco el hierro. ¿Y qué pasa? La vitamina B12 es ni más ni menos la más importante para la cobertura mielínica. Los nervios y las neuronas están recubiertos por unas vainas de mielina y la vitamina B12 es clave en esta mielina. Si nosotros no tenemos la capacidad de absorber la vitamina B12, porque en el estómago no se produce lo que se llama el factor intrínseco, que es el cofactor para que lo podamos absorber, vamos a empezar a tener parestesias, falta de sensibilidad en las manos, en los pies, dolores generalizados, incluso también lo que les comentaba antes, cansancio crónico o ni siquiera por esta misma inflamación, esta distensión abdominal que vamos a tener, vamos a generar un reflejo doloroso en la columna lumbar y la falta de vitamina B12 lo va a incrementar. Además, cuando no podamos procesar bien todos los alimentos en el intestino, todo esto que el 70% de la sangre venosa va hacia el hígado para que el hígado lo pueda desintoxicar y después devolverle los desechos al intestino, va a colapsar. Todo este sistema se va a ver muy fatigado, el hígado va a generar lo que se llama una esteatosis, es decir, un hígado graso, y vamos a empezar a generar un reflejo retrógrado de dolor hacia la columna cervical y dorsal. Esa es la razón por la cual terminamos con dolor de espalda por un trastorno visceral o digestivo. Ahora, la pregunta que surge inevitablemente es ¿cómo hacemos? Si estamos tan acostumbrados a comer mal y a tomar estos inhibidores de la bomba de protones de manera crónica, ¿cómo hacemos para revertirlo? Y la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo, pero también lo podemos hacer de a poco. Por un lado, obviamente, me parece que no hace falta que les explique que tenemos que mejorar la alimentación y la cantidad de ingestas diarias, ¿no? Tenemos que comer alimentos y tratar de no comer más de 2 o 3 veces por día. Dormir 8 horas, bajar la carga de estrés, hacer ejercicio físico. Todo esto es lo que siempre les nombro en todos los videos. Ahora, si ustedes quieren mejorar específicamente la función del estómago, siempre supervisados o supervisadas por un médico, lo que yo les recomiendo que, más allá de utilizar lo que tiene que ver con el zinc y el selenio, que no solamente nos va a hacer bien para el estómago, sino también para la tiroides, porque hay algo que tiene que ver y se llama síndrome tirogástrico. Cuando funcione mal el estómago, va a funcionar mal seguramente la glándula tiroides. Y piensen ustedes que el 99% de las células corporales tienen receptor para hormona tiroidea. Si no hacemos que funcione bien la tiroides, vamos a estar muy cansados, vamos a estar agotados, vamos a estar deprimidos, neuroinflamados. Entonces, más allá del zinc y el selenio, para el estómago específicamente podemos usar la betaína, que siempre tiene que estar supervisado y dosificado por un médico especialista, pero la betaína lo que va a hacer es todo lo contrario a estos antiácidos, a estos inhibidores de la bomba de protones, y va a ser estimular la función gástrica y la generación de ácido clorhídrico. De a poco, progresivamente, vamos a empezar a estimular a que el estómago empiece a reconstituirse y el ácido clorhídrico, cuando se empieza a generar, también estimula a que la mucosa que protege el estómago se regenere y de esa manera empezamos a salir del círculo vicioso para entrar en el círculo virtuoso. Bueno, espero que les sirva el video, que les sirva la información y ojalá que puedan dejar de sufrir la gastritis. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.